Tenemos en el aula 10 personas. ¿Cuántas personas son en total? ¿Cuántos alumnos? Bueno, voy a empezar a presentar porque si no se nos va a pasar la hora. No, sigue nomás, no hay problema. Voy a compartir pantalla. El tema de hoy día de la clase teórica, bueno, no es el tema, sino los temas, son dos: hidratidosis pulmonar y aspergiloma pulmonar. Entonces vamos a empezar con hidratidosis pulmonar. Durante el dictado de clases de hoy, ustedes pueden interrumpir y preguntar o aportar con conocimientos en el tema, no hay ningún problema. No necesitamos esperar hasta el final. Pueden interrumpir durante el momento de la clase. Quiero que me digan si están viendo el PPT. ¿Están viendo el PPT? Aún no, doctor. No. Ahora. No, doctor, aún no se ve diapositivas. Ya, ahora voy a presentarlo, a ver si me avisan, por favor. ¿Están viendo el PPT ahora? Todavía no, doctor. Ya, qué raro. A ver, voy a salir, ¿ya? Porque yo sí lo estoy presentando. A ver. ¿Lo ven ahora? Ya, ok, muy bien. Si lo ven, está perfecto. Si hay problemas durante la presentación, me avisan, por favor, a tiempo. Momentáneamente voy a apagar mi cámara para que no haya ver conflictos con los datos, y al final prendo nuevamente mi cámara, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar con hidratidosis pulmonar. A ver, listo. Siempre empezamos por definición. La definición de hidratidosis pulmonar es como la que ustedes están viendo allí. Es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por el sexo del género Echinococcus. Esta definición es importante remarcarla porque se refiere a la presentación de esta enfermedad zoonótica en forma de quiste en el parénquima pulmonar. Por eso, como ustedes observan aquí, en esta radiografía de la izquierda, vemos una imagen redondeada que corresponde a un quiste hiatídico.
Las características de esta es una imagen redondeada u ovalada, cuya radiopacidad es homogénea debido al líquido que contiene, y generalmente alrededor del parénquima que está alrededor del quiste es un parénquima sano. Entonces, en el lado derecho, aprovechando esta imagen, vemos más bien un quiste hiatídico en el tercio inferior del hemitórax derecho, pero está complicado, vean el signo del camalote, ¿no? Abajo tenemos una radiopacidad homogénea, que es el líquido hiatídico. Aquí arriba tenemos aire, ¿no? Porque es un quiste complicado, vomitado. Y aquí vemos una pared engrosada, da la impresión de que este quiste tiene mucho tiempo de evolución. Entonces, aquí vemos una imagen de un quiste hiatídico complicado con el signo del camalote. La otra definición es una definición mucho más amplia. Es un término referido a la infestación ocasionada por los estadios adulto y larvario. Es decir, esa definición se refiere a que el parásito puede infestar al hospedero definitivo, que es el perro, al hospedero intermediario, que es el ganado vacuno, ovino, porcino, y al hospedero casual, que es el ser humano. Y así esta definición es muy amplia. No se debe tomar como sinónimos la definición de equinococosis con la definición de hidatidosis, en este caso pulmonar. La etiología, ya ustedes la han visto en parasitología, el género Echinococcus, este parásito pertenece al género Echinococcus, y de este género existen 4 especies, el Granulosus, Multilocularis, Oligartus y Vogel. De estas 4 especies, el Echinococcus granulosus es el que produce más enfermedad en el hombre a nivel de todo el planeta Tierra. Ahora, el Echinococcus granulosus tiene 10 cepas, de la cepa G1 hasta la G10, ¿no? Y produce enfermedad quística. Pero la cepa G1 es la que más produce enfermedad en el ser humano. Aquí tenemos las características de la tenia. Es una tenia de 3 a 7 milímetros de longitud, es decir, es visible al ojo humano. Tiene 3 o 4 prologótides, la última contiene 100 a 1500 huevos. La cabeza, llamada escólex, tiene pues 4 ventosas, que son las que le sirven para obtener los alimentos del interior del intestino del hospedero definitivo, que es el perro. Una doble corona de ganchos llamada rostellum, que está aquí, es la que le permite adherirse a la mucosa intestinal del perro. Y nosotros siempre nos gusta mostrar este segmento de intestino que está evertido, de tal manera que lo que ustedes están viendo aquí en la superficie en realidad es la mucosa intestinal, que este segmento de intestino se lo ha evertido, para que ustedes puedan ver las múltiples tenias que pueden estar ahí prendidas en este segmento pequeño del intestino. En esta fotografía microscópica podemos ver el parásito cómo está prendido de la mucosa intestinal a través de los ganchitos. El huevo es un elemento muy importante en el ciclo biológico de este parásito. Mide de 30 a 40 micras, es decir, que no es visible al ojo humano. Tiene dos cápsulas, ¿no? En 2 capas. La más externa, que es esta más gruesa, es la capa llamada embrióforo, ¿no? Que es la capa que le da el carácter cosmopolita a este parásito, porque esta capa resiste mucho a la sequedad o a la excesiva humedad, resiste bastante a la temperatura, a bajas temperaturas y altas temperaturas, y en realidad esta es la capa más importante del huevo de este parásito. En su interior tenemos el embrión hexacanto, llamado también oncósfera, que es el parásito mismo. El ciclo biológico, ustedes ya lo conocen, aquí está la tenia adulta, pone huevos hacia el exterior, estos huevos contienen en su interior el embrión hexacanto, este embrión hexacanto, que es el elemento infestante cuando es ingerido por los hospederos intermediarios, se convierte en metacéstode, es decir, en un quiste hidatídico. Y cuando este quiste hidatídico es ingerido por el ganado vacuno, ovino, porcino,
en el interior de sus intestinos se convierte en tenia adulta y así tenemos el ciclo biológico. De tal manera que el ciclo biológico aquí lo tenemos configurado. Hemos puesto a un perrito defecando y una tenia en representación de las decenas de tenias que pueden estar en su intestino. Lo que está ocurriendo aquí es de que con las heces del perro salen los huevos del parásito y están infestando el pasto, el agua, etcétera, donde este ganado vacuno, vino porcino, al ingerirlos, adquieren esta parasitosis y se transforma este parásito al ingerir los huevos en quistes hidatídicos. Y cuando estos perros consumen estas vísceras, ¿no?, que el ser humano, al sacrificarlas para el consumo humano, observa las vísceras de estos animales y si hay lo que le llaman los matarifes, unas bolsitas de agua se las dan a los perros para que se lo coman, cuando en realidad debería incinerarse. Entonces, el ser humano mismo es el que cierra el ciclo biológico en estos casos hoy en día. Como ustedes observan aquí, el huevo también puede infestar al hombre y cuando es ingerido por este, se pueden formar quistes hidatídicos, especialmente en el hígado o en el pulmón o en diversas otras zonas en mucha menor proporción. Se llama hospedero casual en el ser humano. Clásicamente, el quiste hidatídico ha sido descrito como que tiene 3 capas. La capa más externa, que es la membrana adventicia, esta capa más amarilla que vemos aquí, es una capa formada no por el quiste hidatídico, sino por el hospedero, en este caso el ser humano, y está formada por elementos de la inflamación, ¿no?, fundamentalmente histiocitos, monocitos, etcétera, además de fibrina que tienden a localizar al quiste y evitar de que se disemine a todo lado. La segunda capa es una capa llamada cuticular, que está aquí pintada como de color rosado, pero en realidad es de color blanco nacarada, como ustedes están viendo acá. Es una capa que al corte histológico, lo vemos aquí en la figura de la derecha, es una membrana que no tiene células, es acelular, que generalmente tiene 10 milímetros de espesor en promedio y solamente es permeable a los coloides y cristaloides, mas no es permeable a los gérmenes comunes, que permite el ingreso de estos líquidos del exterior, es decir, del hospedero que lo aloja, pero impide que el líquido hidatídico salga hacia el exterior. Dentro de esta capa, como ustedes observan aquí, en el gráfico de la izquierda, tenemos la membrana germinativa, ¿no? La membrana germinativa. Es una capa muy delgadita, medio transparente, muy deleznable al tacto, ¿no? Y que al microscopio lo vemos aquí. Es una capa unicelular, de una sola fila de células. A partir de esta capa se forman los elementos infestantes, ¿no?, que son pues los protoescólex, que están ustedes viéndolos aquí en esta fotografía microscópica, o hecha del microscopio. Y aquí el líquido hidatídico. Entonces, estas son las 3 capas descritas clásicamente en el quiste hidatídico, pero ustedes ya saben que una capa es del hospedero y 2 capas son del propio parásito. Dentro del quiste hidatídico tenemos también la arenilla hidatídica, y también restos de membrana germinativa, vesículas germinativas, rotas y protoescólex. ¿Cómo se contagian las personas? Las personas que tienen sus mascotas, si no las desparasitan y si acarician a sus mascotas y luego comen sus alimentos sin lavarse la mano, es una forma de adquirir esta parasitosis. En el medio rural, la gente trabaja en el campo y no tiene tiempo muchas veces de regresar a su casa y se queda a comer en el lugar donde trabaja, en el campo mismo. Entonces, lo que ocurre es que si no se lavan las manos y toman agua infestada, pueden adquirir por estas 2 vías la enfermedad, ¿no? Vean ustedes, manos sucias y pueden estar aquí los huevos para infestarse. De tal manera que el huevo en realidad ingresa por la boca, va por el tubo gastrointestinal, ¿no?, y a nivel
de este aparato gastrointestinal, por los jugos gástricos e intestinales, se disuelven las dos capas del huevo y libera el embrión hexacanto hacia la luz intestinal, y este embrión, por movimientos de rectación, atraviesa la pared del intestino e ingresa hacia el sistema venoso porta. Y a partir del sistema venoso porta puede irse hacia el hígado, ¿no? O hacia el pulmón, ¿no? A través de todo el sistema venoso porta, cava inferior, corazón derecho, arteria pulmonar, pulmones. Y generalmente se aloja en los quistes ciatídicos o los protoescoles para formar quistes ciatídicos en el tercio inferior de ambos hemitórax, y de preferencia ocurre en el hemitórax derecho. Aquí tenemos esta figura que representa a una persona que ya está infestada, ha ingresado un elemento infestante dentro del parénquima pulmonar, y la persona pues no sabe que se ha infestado. En realidad es una etapa subclínica de la enfermedad. A partir de este protoescólex se va formando pues el quiste hiatídico, muy pequeñito al inicio, y a medida que va pasando el tiempo va creciendo progresivamente, y en su crecimiento va luxando los bronquios y va produciendo presión contra las paredes bronquiales que se encuentran en su camino, y esta presión va a producir isquemia de las paredes bronquiales y se van a producir literalmente orificios en estas paredes que no van a tener una comunicación real todavía de la luz bronquial con el quiste, porque la membrana cuticular está indébil. Hasta aquí el paciente puede no sentir síntomas, salvo que el quiste esté muy cerca a la pleura y empiece a tener dolor el paciente por el proceso inflamatorio a nivel pleural. Acuérdense que la pleura visceral no duele, pero sí la parietal. Entonces, aquí vemos un neumoperiquiste, es decir, por movimientos de gran presión a nivel del tórax, es decir, por maniobras de Valsalva, puede el aire ingresar a través de los orificios y disecar entre la membrana adventicia y la membrana cuticular, que si lo tomamos una radiografía en esta etapa, vamos a ver aquí el signo del neumoperiquiste, ¿no? ¿Esto qué significa? Es una complicación del quiste, pero es una complicación banal, casi sin ninguna sintomatología. Pero ya el quiste está en proceso de rompimiento. Cuando el quiste hiatídico rompe su membrana cuticular, el líquido hiatídico sale hacia las vías aéreas superiores y se produce pues la vómica hiatídica que ustedes conocen. Así como salió por estos orificios el líquido hiatídico, que es un líquido generalmente cristal de roca transparente con restos de membrana o no, o con restos de vesículas hijas o no, si salieron por estos orificios, también por esos orificios puede ingresar el aire y se establece una interfaz aire-líquido con la membrana cuticular sobrenadando. Si tomamos una radiografía en este momento, podemos encontrar el signo del camalote a este nivel. Los quistes hiatídicos también pueden crecer en la periferia del pulmón, tal como ustedes están viendo ahí, y durante su crecimiento, ¿no?, pueden dar sintomatología, un dolor medio sordo, no muy bien localizado, y que igualmente producen isquemia en las paredes del bronquio, y se produce una comunicación entre el bronquio y el quiste hiatídico. Al romperse el quiste, el líquido hiatídico se vacía hacia la cavidad pleural. La membrana cuticular también puede ingresar a la cavidad pleural, y como hay orificios en los bronquios, a través del lumen bronquial ingresa el aire hacia el lecho quístico y de este hacia la cavidad pleural, y se va a producir un colapso pulmonar de diversa magnitud, ¿no? Incluso se puede producir un colapso total del pulmón, y eso sí va a constituir una verdadera emergencia, porque el paciente va a saturar menos, va a ventilar menos, debido a que está simplemente respirando con un pulmón, o sea, el pulmón contralateral. En estos casos, para evitar que se muera el paciente, porque es un peligro en estas situaciones, el paciente se puede morir en forma inmediata. Entonces, ellos tienen que acudir
a emergencia y el tratamiento inicial es colocarle un DREN torácico, un DREN pleural. Aquí unas palabras sobre la epidemiología. En este mapamundi ustedes van a ver las zonas pintadas de rojo, son las zonas donde hay alta prevalencia de hidatidosis. En nuestra región, en Sudamérica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, son las zonas donde hay más hidatidosis en las Américas. Y en lo que respecta a Perú, Chile, Argentina y Uruguay, Perú tiene una mayor incidencia que el resto de estos países. Si hablamos de Perú, podemos establecer un mapa donde hay alta incidencia de hidatidosis y donde tenemos las regiones de color más oscuro, son las regiones donde hay más hidatidosis. ¿Y qué vemos aquí? Lima. Lima es una de las regiones donde hay más hidatidosis y que le siguen de cerca las cuencas lecheras del centro, de la Sierra Central, las cuencas lecheras de la Sierra Sur. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad? El hecho de vivir en medios ambientes rurales, donde haya crianza de ganados, vacuno, ovino, porcino, donde haya crianza de perros, la presencia de malos hábitos higiénicos, es decir, no lavarse las manos antes de ingerir los alimentos, y también factores hereditarios, es decir, las personas nacemos con cierta predisposición a ciertas enfermedades, igual a hidatidosis. ¿Cuál es el cuadro clínico de hidatidosis? Se presentan dos formas clínicas, asintomáticos y sintomáticos. Asintomáticos, como su nombre dice, el paciente no tiene ninguna sintomatología y el diagnóstico en estas etapas se hace por un hallazgo radiológico. Es decir, cuando se van a tomar una radiografía por algún motivo, se toman y, oh sorpresa, encuentran un quiste hidatídico allí. La otra forma clínica es la forma sintomática, que se caracteriza porque al inicio el paciente de pronto, en forma brusca, presenta tos y vómita hidatídica. ¿En qué consiste la vómita hidatídica? En la expectoración de un líquido transparente de sabor salado, con o sin membranas blanquecinas o vesículas hijas. Luego de 1 o 2 semanas que el paciente está expectorando esta secreción transparente de sabor salado, puede volverse mucopurulenta si es que el lecho quístico es invadido por gérmenes comunes. Y posteriormente, a las 2 o 3 o 4 semanas, se vuelve francamente purulento, en donde las bacterias se están reproduciendo en el lecho quístico y la presencia de estas bacterias en realidad ayudan, entre comillas, a matar al parásito. También se puede producir disnea si el quiste es gigante o si hay una broncoaspiración. Se puede producir hemoptisis, siempre en quistes hidatídicos complicados, felizmente la hemoptisis es poco frecuente, y cuando los quistes hidatídicos se rompen hacia la cavidad pleural, se pueden auscultar o verificar de que hay los signos pues, de un síndrome pleural, ¿no? De un hidroneumotórax. Es rara la anafilaxia cuando se producen quistes hidatídicos en los pulmones. Es mucho más frecuente que en los pulmones la anafilaxia en el hígado y en el abdomen mismo. Cuando se rompen estos quistes, se puede producir esta anafilaxia, pero en estos casos, como lo vuelvo a repetir, son muy esporádicos. ¿Qué antecedentes debemos de mencionar obligatoriamente en la historia clínica cuando estemos sospechando de quiste hidatídico? Debemos preguntar si crían perros, si están en contacto con ganado vacuno, ovino, porcino, y si viven en zonas de alta incidencia de hidatidosis. ¿Qué complicaciones podemos tener si es que no tratamos esta hidatidosis a tiempo? Se puede producir hidroneumotórax espontáneo, fístulas broncopleurales y o empiema pleural, y se puede producir muerte también por hemoptisis severa, asfixia y anafilaxia, que es muy poco frecuente en pulmones, vuelvo a repetir. El diagnóstico, por lo tanto, se basa fundamentalmente en una muy buena historia clínica, ¿no? Que conste de una anamnesis bien tomada, en donde salga a relucir si es que es un quiste hidatídico complicado,
tiene que salir a relucir la vómito. Es importante para la historia clínica el hecho de consignar los antecedentes epidemiológicos de la presencia de los datos de que son personas que viven en zonas endémicas de hidatidosis. Una vez que hemos hecho nuestra historia clínica y hemos puesto en nuestro diagnóstico impresión diagnóstica hidatidosis pulmonar, podemos echar mano a los estudios por imágenes, radiografía de tórax o tomografía de tórax. Las imágenes en este tipo de casos las podemos dividir en dos, en quistes no complicados, en donde las imágenes nos van a decir que es una radiopacidad redondeada, homogénea, de bordes nítidos, rodeada de parénquima pulmonar normal. Y en quistes hidatídicos complicados podemos distinguir el neumoperiquiste que lo hemos visto, el signo del camalote. Aquí tenemos ejemplos de unas radiografías de tórax de una paciente, en este caso. Vean un quiste gigantesco en el hemitórax derecho, otro gigantesco en el lado izquierdo, otro más en el lado derecho por debajo del anterior y otro por debajo también del anterior, un poco más pequeño. Aquí vemos el quiste hidatídico en la lateral. Habíamos mencionado que una forma de complicación es el neumoperiquiste, cuando el aire ingresa entre la membrana adventicia y la membrana cuticular. Entonces, aquí lo tenemos en la radiografía de tórax, ¿no? Signo en este caso, del doble arco, porque hay un arco formado por la adventicia, el otro arco por la cuticular, y se puede ver esta membrana cuticular allí porque también ha ingresado al interior de la membrana cuticular. Entonces vemos un doble arco, por eso que se llama el signo del doble arco, que es, la verdad que es poco frecuente, es muy raro verlo, pero para que ustedes tengan conocimiento. Y acá otra forma de complicación del quiste, que es la formación del signo del camalote. Aquí vemos un quiste hidatídico gigantesco en donde no se ve una línea recta, sino una línea ondulada en la membrana cuticular sobrenadando, ¿no? Este es el signo del camalote, que se refiere a un quiste hidatídico complicado. La tomografía de otra paciente, vemos acá múltiples quistes hidatídicos en las bases de ambos hemitórax, ¿no? Múltiples quistes. Si tomamos la tomografía, tenemos acá un quiste en el ápice, otro mucho más abajo complicado, otros a nivel del segmento 2 todavía, quistes complicados. Aquí quiste complicado, también aquí este otro, quiste complicado, vomitado se supone. Aquí un quiste complicado y muchos otros no complicados combinados con complicados. Bueno, estas son las imágenes que se ven en la tomografía axial computarizada. Aquí vemos una radiografía de tórax de uno de nuestros pacientes donde vemos un quiste hidatídico enormemente grande que va del ápice hacia la base. Aquí esto no es una línea recta, es una línea ondulada que es el signo del camalote. En el lateral vemos el signo del camalote aquí y no es derrame pleural porque signologicamente, desde el punto de vista radiológico, vemos que el seno costodiafragmático posterior está libre. En la tomografía axial computarizada vemos aquí cómo la membrana se ha desenrollado y en esta otra incidencia que es la ventana pulmonar vemos un quiste hidatídico vomitado con el signo del camalote y el pulmón está un poco empujado, por así decirlo, hacia atrás y hacia la línea media, produciendo pues estas imágenes como si fuesen de bronquiectasis. Muy bien, aquí vemos en el corte coronal el quiste hidatídico en toda su extensión, ¿no? La membrana hidatídica que aquí está sobrenadando y ese es el quiste hidatídico, en este caso complicado. Otro elemento de diagnóstico tenemos aquí, tenemos la inmunología.
Para el diagnóstico de hidatidosis, desde el punto de vista inmunológico, tenemos dos tests, el test de ELISA y el test de Western blot. Generalmente el test de ELISA se utiliza para hacer un tamizaje en la población y el test de Western blot se utiliza para comprobar si realmente es quiste hidatídico cuando se hizo un tamizaje previo. Pero ambos más o menos tienen una sensibilidad del 60 a 85%. Hoy en día, en nuestro hospital especialmente utilizamos el test de Western blot para hidatidosis. Cuando el quiste hidatídico ha sido vomitado, entonces un examen importante es el examen de esputo, ¿no? En donde la expectoración del paciente se la debe recoger, llevar al laboratorio y una lámina sin mayor cosa, con tinción o sin tinción, podemos ver a nivel del microscopio la presencia de ganchitos, escólex, fragmentos de cutícula, etc. ¿Cómo se ve esto así? Aquí vemos imágenes de ganchitos, ¿no? Aquí coloreado, o las imágenes de las proglótides. ¿Cuál es el tratamiento después de haber hecho este diagnóstico? El tratamiento de elección es el quirúrgico. De tal manera que el quiste diagnosticado debe ser operado, salvo algunas excepciones. Si nosotros decidimos operar a un paciente que tiene quiste hidatídico pulmonar, debemos seguir estos tres pasos en forma obligatoria. 1, la vía de abordaje. 2, la extirpación del parásito. Y 3, el tratamiento de la cavidad residual cuando se hace quistectomía. La vía de abordaje se puede hacer por una toracotomía posterolateral amplia, o una toracotomía axilar, o una mini toracotomía de 10 centímetros de longitud, o por videotoracoscopía. La extirpación del parásito puede hacerse mediante dos formas: mediante quistectomía, o sea, sacar solamente el quiste, o mediante resección pulmonar, es decir, sale el quiste más una parte del pulmón. Cuando vemos qué métodos quirúrgicos hay en quistectomía, hay tres en forma general. El método de la extirpación del parásito previa inactivación con soluciones salinas hipertónicas, o la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste, o la técnica de Velarde Pérez y Fontana. Cuando se decide resección pulmonar, nosotros podemos hacer lobectomía, bilobectomía, resección en cuña, segmentectomía o neumonectomía. El tratamiento de la cavidad residual solo lo haremos en quistectomía y se podrá hacer capitonaje si es que el quiste está muy profundo en el parénquima pulmonar, o dejar el lecho quístico abierto si es que es un quiste hidatídico muy periférico en el pulmón y sería insulso hacer una sutura o muy forzada en esa zona. Les describiré la primera técnica, la técnica de Barré, que es la que ustedes ven ahí. Se ha abierto el tórax con una toracotomía posterolateral. Lo que se ve aquí es la membrana adventicia, ¿no? Aquí está el pulmón, se cubre con gasas embebidas en cloruro de sodio hipertónico, ¿no? Y se punza el quiste hidatídico con este sistema de llave de triple vía y se aspira con la jeringa el líquido cristal de roca. Como ustedes ven acá, en la jeringa esta, hay ese líquido hidatídico que se elimina a través de esta llave que va hacia un bolo. Esto se saca todo, o la mayoría del quiste hidatídico, y mediante este sistema se inyecta cloruro de sodio hipertónico al 20%. Se esperan 5 u 8 minutos para que el cloruro de sodio hipertónico termine de matar a los elementos infestantes que están dentro del lecho quístico. Una vez que se ha aspirado todo ese contenido de líquido que ha ingresado, aperturamos más la membrana adventicia y con las pinzas Fester ingresamos y sacamos estas membranas. Como ustedes ven aquí, son de color blanco nacarado. De esta manera que el lecho quístico nos queda de esta forma, con orificios bronquiales que tenemos la obligación de cerrarlos para que no haya fístulas broncopleurales, como en este caso. Puntos en X o puntos en U, como sea, la idea es cerrarlos y en forma hermética. De tal manera que el lecho quístico se le ha hecho capitonaje en este caso y se ha restituido la morfología pulmonar.
Aquí tenemos la membrana cuticular retirada de este paciente. La técnica de Hartmann-Hugon o parto del quiste se da cuando los quistes son periféricos, ¿no? Y son menos de 5 centímetros de diámetro. La técnica consiste en que el cirujano con su bisturí corta el 50% de la hemisfera del quiste hiatídico y con el dedito o con pinzas con gasa en forma roma puede separar la membrana adventicia de la membrana cuticular. Entonces, una vez separada, se le pide al anestesiólogo que insufle el pulmón y en ese momento el quiste va a salir entero y va a ser sostenido o agarrado por la mano del quiste, por la mano del cirujano. Entonces, este cirujano ha hecho este tipo de cirugía porque la idea de la concepción de esta técnica del parto del quiste es que no vaya a haber derrames durante el proceso de aspiración del líquido atírico. Pero lo que se ha visto con esta técnica es que durante esas maniobras la membrana cuticular también se puede romper y se puede producir una siembra pleural. La técnica de Velarde Pérez Fontana se hizo porque, como en la técnica de Hartmann-Hugon, o sea, la anterior, se rompían los quistes hiatídicos, como cuando se rompe un globo lleno de agua en nuestras manos y se infesta pues toda la membrana pleural. Entonces, lo que hace es cortar con el bisturí o en forma digital o con el electrocauterio el parénquima que está alrededor del quiste hiatídico, en donde esta apertura está entre el parénquima pulmonar y la membrana adventicia. De tal manera que el quiste hiatídico sale entero con un poco de membrana adventicia y deja un lecho sangrante y soplante en el pulmón. ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias? Son hemorragia, fuga de aire prolongado, fístula broncopleural, empiema pleural o siembra pleural. Esto se da en menos del 5% de los casos. La mortalidad es baja, 0.5% en nuestra casuística. El tratamiento médico tiene un lugar y se debe dar como coadyuvante al tratamiento quirúrgico. Esto lo utilizan algunos grupos quirúrgicos. En nuestro hospital no hacemos esto, pero es mi deber exponerles todas las formas de tratamiento. En este caso, se utiliza albendazol un mes antes y 2 meses después de la cirugía, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. También se da cuando hay múltiples quistes hiatídicos, decenas de quistes hiatídicos en ambos pulmones, ¿no? Y la duración de tratamiento no debe ser menos de 3 meses. Y también se da tratamiento médico cuando el paciente está o tiene una contraindicación o cualquier tipo de cirugía. Entonces, en ellos no se practica la cirugía y se da tratamiento médico. Las dosis de albendazol son las que ustedes ven acá, 10 a 15 mililitros por decilitro y 10 a 15 miligramos por kilo por día, perdón. Y se hacen controles cada 2 meses de hemoglobina y pruebas hepáticas. Y control radiológico cada 6 meses por 2 años. El tratamiento médico con albendazol no va a reemplazar el tratamiento quirúrgico, por si acaso. Muy bien, ¿alguna pregunta de esto? Vamos a hablar ahora de aspergiloma pulmonar. Me avisan por favor si están viendo el PPT. Se ve, doctor. Ok, muchas gracias. Muy bien, la aspergiloma pulmonar es pues una micosis pulmonar, pero de necesidad quirúrgica. En realidad, el término aspergilosis pulmonar es un término muy amplio que abarca 3 formas clínicas, ¿no? La alérgica bronquial, la aspergilosis invasiva y el aspergiloma, que es este último es el motivo de nuestra clase. La aspergilosis alérgica bronquial es la que va a producir asma bronquial. La aspergilosis invasiva es cuando este hongo, el aspergillus, produce necrosis del parénquima pulmonar
y esto se da en pacientes inmunodeprimidos. En cambio, el aspergiloma pulmonar es, es la presencia de hongos dentro de una caverna o una cavidad preexistente en el pulmón, y se produce pues una pelota de hongos dentro de esa caverna en generalmente pacientes inmunocompetentes, o sea que no tengan, son pacientes que no tienen problemas inmunológicos, se da en pacientes inmunocompetentes. Entonces vamos a hablar sobre aspergiloma pulmonar y su definición es la que ustedes están viendo allí. Es una masa de hongos, de Aspergillus, que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de las cavidades pulmonares preexistentes. Aquí en esta fotografía de una de las piezas quirúrgicas de nuestros pacientes, vemos que se ha cortado el parénquima pulmonar a nivel de la caverna y este es el aspecto del aspergiloma pulmonar. El concepto de micetoma pulmonar, que lo van a escuchar mencionar, es un término más amplio. Si hemos hablado de aspergiloma, se refiere a una pelota de hongos formada por el hongo Aspergillus. Pero micetoma se refiere inespecíficamente a la formación de pelotas de hongos dentro de las cavernas o cavidades preexistentes, pero que pueden corresponder a cualquier tipo de hongo. Puede ser cándida, puede ser pseudosporium, zigomicetos, etc. La clínica no varía. La clínica generalmente es la misma y no hay problema con eso. El único problema es el origen. Existen de las 200 especies, 4 que son patológicas para el ser humano. Es el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus flavus, el Niger y el Tertius. De todos estos 4, el Aspergillus fumigatus es el que más produce enfermedad en el hombre. ¿Dónde vive este hongo? Vive en las zonas generalmente donde hay descomposición orgánica, ¿no? en las chacras, en los parques, en las zonas rurales también, donde hay presencia de muchos hongos allí, o también en las grandes ciudades como la nuestra, Lima, en donde hay excesiva humedad, especialmente en el invierno que ya se nos está acercando. En el interior de las casas puede haber estos mohos y hongos que pueden ser Aspergillus, y estas esporas pueden ser aspiradas por el ser humano, y si tiene una cavidad preexistente puede desarrollar aspergiloma pulmonar. ¿Cuáles son los antecedentes patológicos para que se produzca esta micosis pulmonar? Después, secuelas de tuberculosis, ¿no? En un estudio que hemos hecho nosotros de 444 casos operados, el 96% de los pacientes tuvieron tuberculosis previamente, lugar con secuelas cavitarias, lugar donde se asentó el aspergiloma. 2.7 de casos de bronquiectasias, 0.7 de absceso pulmonar como antecedente de haber padecido antiguamente, o hidatidosis pulmonar complicada de larga evolución, 0.45%. Está descrito también como antecedente patológico o predisponente la sarcoidosis y la fibrosis quística. Aquí un poco más de lo mismo, la mayoría de los pacientes que hemos operado han tenido tuberculosis pulmonar preexistente o bronquiectasias o abscesos pulmonares o quistes ciáticos complicados. Vamos a ver esto, ¿no? Un ratito, hasta que no me quiere hacer caso, ya. Se sabe más o menos que del 100% de los pacientes que han tenido tuberculosis, del 8 al 35% curan, pero con secuelas. Entonces, en nuestro país tenemos mucha incidencia de tuberculosis y podemos ver que de 8 a 35% es bastante, y esa es la proporción de pacientes que podemos o que son susceptibles de adquirir esta enfermedad y ser operados. Y se sabe que esta enfermedad produce hemoptisis, que es la característica de esta enfermedad, produce hemoptisis, incluso más hemoptisis que tuberculosis.
tal manera que estos pacientes pueden tener hemostasis al inicio leve, moderada y ser después hemostasis masiva, que generalmente ocurre eso, pero algunas veces, muy pocas felizmente, los pacientes debutan con una hemostasis masiva, tiempo en el cual hay que atenderlos en emergencia y operarlos de inmediato. La mortalidad por hemostasis masiva, como ustedes saben, es del 5 al 28%. La inhalación de esporas es frecuente, ¿cierto? Entonces, cuando se inhalan estas esporas y tenemos una cavidad preexistente, estas esporas van a meterse en esa cavidad y se va a formar una pelota de hongos dentro de esa cavidad. Y la presencia de estos hongos van a producir sangrado dentro de la cavidad. Y ese sangrado se va a traducir en hemostasis de diverso grado. Entonces, esta es la clínica del paciente, motivo por el cual hay que tratar a estos pacientes. ¿Y por qué tienen mucha hemostasis este tipo de casos? Porque esas cavernas son generalmente muy bien irrigadas por ramas de las arterias bronquiales y que estas a su vez son ramas de la aorta descendente. Entonces podrán entender ustedes que estas arterias manejan gran presión. Y cuando se produce pues una lesión a nivel de la pared de la caverna, estas arteritas sangran bastante. Pero no solamente son ramas de las arterias bronquiales las que irrigan estas zonas, sino anómalamente pueden estas cavernas ser irrigadas por ramas de las arterias intercostales, ¿no? En forma anómala, o ramas de las arterias mamarias externas o arterias mamarias internas. Y también se ha visto ramas supernumerarias, o mejor dicho, de neovascularización a partir de la arteria subclava. Entonces, las cavernas son ricamente irrigadas por muchas arterias. De ahí la importancia de saber de que esta enfermedad produce hemostasis, y una hemostasis mucho más grave, severa o frecuente que tuberculosis. De un total de 444 casos que hemos operado, más o menos el 80%, 70%, a ver, 60, 45, 50, el 80% de los pacientes han tenido aspergiloma pulmonar en los lóbulos superiores de ambos lados. El restante porcentaje los hemos encontrado en los restantes lóbulos, en estas proporciones que ustedes ven ahí. ¿Cómo se clasifican los aspergilomas? En simples y complejos. Los aspergilomas simples son aquellos aspergilomas o pelotas de hongos que se forman generalmente dentro de unas cavidades de paredes finas, que generalmente son pues bulas, ¿no? Bulas pulmonares, y dentro de ellas se forma pues este aspergiloma. La importancia de esta clasificación es de que nos dice que los aspergilomas simples tienen menos posibilidad de hemostasis masiva y que quirúrgicamente son más sencillos de tratar con menos complicaciones. Pero la mayoría de nuestros casos, de nuestros pacientes aquí en el país, son aspergilomas complejos, porque la cavidad preexistente está dentro de una secuela pulmonar post-tuberculosa, como vemos aquí, ¿no? Y las complicaciones son mayores aquí, pues, en este tipo de enfermedad, en este tipo de localización. En nuestra casística hemos operado más hombres que mujeres, en estas proporciones 59% versus 41%, y el grupo etario más frecuentemente afectado es pues el grupo que está entre 20 y 29 años hasta 30 a 39 años de edad. ¿Cuáles son los signos y síntomas del aspergiloma pulmonar? El principal, la hemostasis junto con la tos. Son los dos síntomas más importantes que produce aspergiloma pulmonar. También puede producir, pero en menos proporción, expectoración purulenta, soplo cavitario, baja de peso, disnea, etc.
etc. Algunos libros pueden encontrar ustedes que los aspergilomas pueden tener una resolución espontánea, es decir, espontáneamente van desapareciendo porque son expectorados los franceses. Pero tiene una resolución espontánea más o menos en menos del 10%. Eso es, generalmente en los libros franceses son los que se reporta esto. La mayoría de los aspergilomas persisten. Más del 50% originan hemoptisis, ya sea leve o moderada o masiva. El diagnóstico del aspergiloma se basa pues en estos elementos diagnósticos. El principal de todos, la historia clínica, ¿no? En el estudio por imágenes, en las pruebas inmunológicas, es decir, la inmunodifusión para Aspergillus, y en el cultivo microbiológico para hongos de muestras obtenidas por broncoscopía aspirativa, o luego de que se saca la pieza quirúrgica, se abre la caverna y se saca una muestra para llevar a cultivo. Desde el punto de vista radiológico, en una radiografía simple, vemos aquí una caverna enormemente grande en el tercio superior del hemitórax derecho, y dentro de esa caverna vemos esta pelota de hongos. Eso es aspergiloma pulmonar visto en la radiografía de tórax. En la tomografía axial computarizada vemos aquí una caverna de paredes generalmente gruesas, ¿no? En este caso está pegada a la pleura. En su interior vemos aire y la pelota de hongos. Esto es el signo de Monod en la tomografía y en la radiografía de tórax. Este signo no es patognomónico de aspergiloma, pero si está presente hay que pensar en esa posibilidad. Tenemos otro paciente con una caverna enormemente grande y un pulmón destruido, bronquiectasias a todo nivel alrededor, y dentro de él se encuentra la pelota de hongos que es el aspergiloma. Entonces, este es un aspergiloma complejo. Aquí otros elementos radiológicos de nuestros pacientes. Aquí ven el tercio superior del hemitórax derecho. Es toda una cavidad. El lóbulo superior ya no es lóbulo superior, es una cavidad, dentro de la cual vemos imágenes radiopacas irregulares rodeadas por aire, signo de Monod. En la tomografía vemos aquí el signo de Monod, es decir, dentro de una cavidad hay aire que está rodeando a una pelota de hongos. Aquí lo vemos con un poco más de detenimiento, la pelota de hongos que está en el lóbulo superior. El otro test es el de inmunodifusión para Aspergillus, que es justamente este, ¿no? Donde vean ustedes estas líneas de precipitación, es una línea de precipitación de anticuerpos, significa que este test es positivo para Aspergillus. Y el diagnóstico microbiológico es importante, no tanto el diagnóstico microscópico, sino el de cultivo, que nos permite diferenciar qué cosa es Aspergillus, si es Fumigatus, Flavus, Niger o Terrius. ¿Por qué operar a estos pacientes? Porque con la resección pulmonar hay mayor sobrevida de las personas afectadas, en tanto que con el tratamiento médico hay menor sobrevida, es decir, viven menos. ¿Y por qué sucede esto? Porque el tratamiento médico no tiene mucha cabida en esta patología, porque cualquier antifúngico, ya sea por vía oral o endovenosa, no llega en buenas concentraciones dentro de las cavernas para matar el hongo. Más bien, esto, si se da tratamiento, el hongo puede adquirir resistencia a los fármacos que le estamos dando. Entonces, los pacientes tratados con antifúngicos mueren más que los tratados con resección pulmonar. Los pacientes con aspergiloma pulmonar los podemos dividir en dos grandes grupos: los aptos para la resección pulmonar y los no aptos para la resección pulmonar. ¿De qué depende esta clasificación? De la espirometría. Si la espirometría, estamos hablando de la capacidad vital forzada, para ser operado debe ser menor a 50%.
y en el volumen expiratorio forzado, este BF1 no debe ser menos de 1000 centímetros cúbicos. De tal manera que valores por encima de estos son aptos para resección pulmonar. Valores por debajo de estos no son aptos para resección pulmonar. De tal manera que si son aptos, podemos dividirlos en pacientes con hemostasis leve a moderada o pacientes con hemostasis masiva o grave. En los pacientes con hemostasis leve a moderada hay que hacer la resección pulmonar en forma electiva. En tanto, los pacientes que tienen hemostasis masiva, la resección pulmonar es de emergencia. Los pacientes no aptos para la resección pulmonar pueden tener síntomas leves, moderados o severos de hemostasis. Y en este caso existen técnicas paliativas, como la embolización de las arterias bronquiales, es decir, literalmente tapar la irrigación bronquial, solamente entrar y sacar el aspergiloma como si se tratase de un quiste atídico, y finalmente colocar un plombaje con catéter. Y ese catéter va dirigido dentro de la caverna misma donde esté el hongo y ahí se le instila anfotericin B hasta matar el hongo. Pero como vuelvo a repetir, no son métodos para la curación del paciente, sino son medidas paliativas. En nuestra casuística hemos operado en forma electiva el 91% de nuestros casos y 9% de urgencia. Aquí tenemos una incisión estándar en S itálica, que es una incisión típica para abrir el tórax ampliamente. Acuérdense que, ¿por qué se hace una incisión tan grande? Porque cuando se produce esta enfermedad de aspergiloma pulmonar y que generalmente se asienta en secuelas de la tuberculosis, cuando son secuelas de tuberculosis, los pulmones están pegados, literalmente pegados hacia las paredes del tórax y son difíciles de despegar o son muy sangrantes. Entonces hay que hacer una incisión amplia para tener el control de todo. Vean ustedes cómo es el parénquima pulmonar. No funciona el video, pero bueno. Lo que quiero que observen aquí es el parénquima pulmonar totalmente alterado por la tuberculosis. Y esta es una cirugía sangrante, vean ustedes aquí hay sangre, ¿no? Hay mucha irrigación que viene de la pleura hacia el pulmón, ¿no? Y la fibrosis cicatrizal por la tuberculosis produce estos aspectos que ustedes ven aquí. Aquí, esto es el mediastino, esto de aquí. Esta es la aorta descendente, la cabeza del paciente está para acá, los pies están para este lado. Y vemos cómo el electrocauterio está separando el parénquima pulmonar del pulmón. Aquí un poco más de lo mismo, vean ustedes todo un pulmón destruido, ¿no? El aspecto que ya no es parénquima pulmonar. Aquí, este es el mediastino, este es el callado de la aorta, esta es la aorta descendente, y observen aquí, este es el bronquio principal izquierdo que ha sido cortado y ha sido extirpado del pulmón con los vasos sanguíneos a este nivel que han sido ligados, y vemos aquí los puntos de sutura que han cerrado el muñón bronquial. Son puntos simples, ¿no? Y a todo lo largo de donde se ha hecho el corte del bronquio. Este hilo es monofilamento de polipropilene, en este caso 3 ceros. ¿Qué procedimientos hemos hecho en nuestra casuística? La mayoría, 54%, hemos hecho lobectomía, 20% neumonectomía, 11% lobectomía más segmentectomía y en menor porcentaje todos los tipos de cirugía que hemos consignado. Aquí
Aquí vemos las piezas quirúrgicas de nuestra casuística. En este caso, este es el lóbulo superior izquierdo, aquí está la língula. Y, oh sorpresa, aquí vemos un aspergiloma pulmonar, aquí otro y aquí otro. Este paciente tenía 3 bolas de hongos, que son el aspergiloma pulmonar. Esta es una pieza mucho más fresca, apenas la hemos retirado del paciente, le hemos abierto la caverna y aquí está el aspergiloma pulmonar. Aquí un poco más de lo mismo, hemos abierto la cavidad y este es el aspergiloma pulmonar. Complicaciones, 25.9%. Las complicaciones más frecuentes son infección de herida operatoria, empiema pleural, cavidad pleural residual. Hemos operado 444 casos y desde el punto de vista de la mortalidad hemos tenido 1.6% de mortalidad que equivalen a 7%. Y esta es una estadística a nivel internacional comparada con la estadística nuestra, lo cual está denotando la enorme cantidad de casos que tenemos en nuestro país y en Lima sobre todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema también? O sobre el otro, como ustedes deseen. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces podemos dar por terminada la clase. Ok, muy bien, no hay problema. De nada, de nada. Ok, nos vemos en otra oportunidad.